Hace muchos años se viene hablando en nuestro país de la necesidad de que Costa Rica sea un país bilingüe. Y cuando se habla de bilingüe es de que las personas en Costa Rica hablemos al menos español e inglés. De hecho, inclusive hay un proyecto en la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución y decir que Costa Rica es un país bilingüe, nuevamente pensando en español e inglés. Inglés es un idioma muy importante para un país como Costa Rica, que recibe la mayoría de sus turistas de los Estados Unidos o de países europeos que hablan inglés. Así que el inglés es fundamental. Muchas de las empresas que vienen a trabajar en Costa Rica, las multinacionales, básicamente las relaciones con sus empleados son en inglés y cada vez vemos más a los políticos hablando de la necesidad de que demos pasos acelerados hacia el bilingüismo. Para hablar de este tema, ¿cómo andamos? ¿Y qué es lo que hay que hacer para llegar a ese bilingüismo? He invitado al programa del día de hoy a la máster Anaís Quiroz. Anaís Quiroz tiene una maestría en la enseñanza del idioma inglés. Bienvenida, Anaís. Muchas gracias, don Otto, por invitarme a su programa. Es para mí un placer estar aquí y poder opinar acerca de este tema tan polémico hoy en día. Sí. ¿Hace cuánto se viene hablando de bilingüismo en Costa Rica? Bueno, puedo decir que desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Porque no sé qué pasó antes de eso, pero si nos devolvemos un poquito en la historia, pues estamos hablando de que Costa Rica entró dentro de esa etapa de la necesidad de un segundo idioma desde que estábamos hablando de los tratados de café, caña y todos estos productos que se empezaron a exportar y a importar y empezamos a tener relaciones con mercados extranjeros. De hecho, muchas personas, acordemos que la Universidad de Costa Rica se abrió como en los principios de los 40, durante muchos años no hubo universidad, se cerró a finales del siglo antepasado, en el 1800 y un resto cerraron las universidades, pero mucha gente, entonces donde iba a estudiar a nivel de ya universitario era fuera del país, y muchos a Francia. Muchos, porque recuerden que antes nosotros teníamos incluso dentro de los centros educativos teníamos el francés. Hoy la ley nacional dentro de nuestros centros educativos es inglés. Inglés. Entonces, este idioma ha venido a superar todos los demás idiomas que se suponían que eran importantes aprenderlos, pero hoy nos encontramos con algunas brechas, con algunas barreras de que por qué no lo estamos logrando como lo desearíamos lograr. Pues yo creo que en el gobierno de Oscar Arias, el primer gobierno de Oscar Arias, 86-90, en ese periodo se hablaba a nivel de política pública, volviendo también al tema de hace cuando recordamos que hubiera una política pública orientada hacia buscar el bilingüismo y entonces meter al Ministerio de Educación Pública a dar clases de inglés a todos los estudiantes que están en el sistema público, porque otra cosa son las escuelas privadas, dejémoslas estas a un lado. Esas van aparte. En el sistema público, donde hay hoy casi 1.200.000 estudiantes, bueno, en esa época, 86-90, ya se hablaba del bilingüismo y se empezó, yo creo, ya a incorporar en la malla curricular el inglés y se empezaron a formar docentes para enseñar el inglés. Bueno, la Universidad de Costa Rica fue la primera en tener la carrera en la enseñanza del inglés. Entonces, por supuesto, pues teníamos que esperar un poquito hasta que estos docentes, hasta que hubiese suficientes docentes para abastecer estas necesidades. Hoy, don Otto, tenemos 7,000 docentes de inglés a nivel nacional. De estos 7,000 docentes, estamos hablando que le tienen que dar atención, enseñanza del inglés, a 1.160.000, si no me equivoco, por ahí anda el dato, que son la cantidad de estudiantes que tiene el MEP dentro de las aulas, arrancando desde kinder hasta secundaria. Cuando hablamos de esta cantidad tan grande, porque 7,000 docentes son 7,000 docentes que tuvieron que prepararse en ir a una universidad, graduarse, en especializarse, estamos hablando de cuál es el nivel que tenemos entonces. Yo he escuchado a muchas personas criticar, el proceso formativo del inglés en las escuelas públicas
y ahorita hablamos sobre las diferentes críticas, pero una de ellas tiene que ver con la calidad del docente. Dicen, no, pues pucha, es que el profesor que nos da clases ni siquiera habla bien inglés. Es un inglés bien machacado, pero sin una metodología ni nada. Todos los carajillos están ahí en el proceso educativo, al final de cuentas pasa un año y otro, se gradúan de colegio y después de estar tantos años recibiendo inglés, usted les pregunta a estos muchachos si pueden tener una conversación básica y no lo pueden. No lo tienen. No lo tienen. No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que entender dos tipos de estrategias. Está la estrategia de enseñanza del inglés y están las estrategias de aprendizaje del inglés. Las estrategias de aprendizaje del inglés está a cargo de los estudiantes, pero las estrategias de enseñanza del inglés está a cargo del docente. Entonces, cuando nosotros decimos cuál está primero, pues lógicamente es el docente. El docente es el que debe arrancar con las estrategias de enseñanza. ¿Por qué? Porque debe incluir una malla curricular, programas, estrategias de enseñanza adaptadas al momento y a la necesidad e incluso a la geografía. Claro. Entonces nos encontramos con fenómenos que, a pesar de que Costa Rica, pues en Centroamérica es uno de los países que tiene un nivel más alto. Así es. En el inglés. Así es. Pero se enfoca en la zona central, la capital. La capital, y también vos sabes que me he encontrado, me ha sorprendido positivamente. Yo he recorrido mucho el país a lo largo de los últimos años de mi vida, por cuestiones ahí de política. Y cuando he llegado a sitios de interés turístico, ahí nos encontramos un recurso humano, muchachos y muchachas, pero muy pellizcados, que hablan un inglés bastante bueno, y cuando uno les pregunta, ¿y ustedes dónde aprendieron? Ah, yo aprendí solo, por acá, jugándomela, escuchando, claro, y tirándome a pista. Son personas que tienen una gran facilidad para aprender el idioma, pero a través de la práctica continua han logrado desarrollar esa habilidad y el conocimiento de ese otro idioma que les permite ganar más. El guía turístico, la persona que trabaja en un hotel como mesero, la persona que está en un front desk, en una recepción de un hotel, y luego los call centers. Call centers que les han dado un poquito de capacitación, pero luego facilitando, ahí escuchando más o menos a sus compañeros y la gente preguntándole, ahí va desarrollando esas competencias, habilidades, y de un momento a otro, luego de estar un tiempo en un call center, ya la persona se la juega un poco más. ¿Por qué? Porque un idioma se aprende con un entorno. El idioma se aprende cuando hay una necesidad comunicativa. Nosotros aprendimos a hablar español desde pequeños porque había una necesidad de comunicarnos con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la abuela, con alguien. Entonces, siempre que hay detrás de un proceso de aprendizaje una motivación, una necesidad de comunicación, se adquiere. Por eso es que muchas personas se van para otros países y regresan y dicen, no, por Dios, en un año aprendió el idioma, pero tal vez sin haber nunca entrado a una universidad o haber adquirido el proceso educativo dentro de una aula. Entonces, tenemos dos fenómenos. Los que están dentro del aula no lo adquieren en 12 años. Incluso a veces incluyendo los de la universidad, porque hoy en día usted sabe que toda carrera requiere inglés, además de su especialidad. Por otro lado, decimos, ¿por qué tantos años y no se logró? Y porque esta persona que está en Guanacaste, por decir algo, trabaja en un hotel, ¿por qué está adquiriendo el inglés? Pues por supuesto porque hay una necesidad de comunicarse sin permiso ni tomarse el tiempo de qué están diciendo, qué no están diciendo. O sea, lo adquieren de una manera natural. ¿Qué nos dice esto? Que dentro del aula hay algún factor que está fallando, y esos factores que están fallando son comunicativos, son enfoques a qué exactamente lo que nosotros queremos que los estudiantes hagan cuando ellos terminan sus diferentes ciclos educativos. Por ejemplo, no me cabe la duda de que muchas instituciones, de que algunas políticas educativas o todas las políticas educativas planteadas han tratado y han buscado la manera de que esto se dé. Pero por otro lado nos encontramos otros defectos en el proceso, que son casualmente la
el acompañamiento de ese proceso. O sea, que no nos estamos dando cuenta que realmente estamos produciendo en las aulas. No hay un seguimiento, no hay un acompañamiento a ver si se está o no se está logrando. Cuando los estudiantes terminan escuela, nadie se preocupa por saber si esos estudiantes tienen algún nivel. O sea, nadie se va a las escuelas y dicen, tenemos que implementar una ley donde se diga, todo chico que sale de sexto de la escuela debe tener este nivel. Tenemos que estar evaluando a los docentes continuamente. Ok, ¿lo logró, no lo logró? Y usted sabe que si lo logró, perfecto, siga adelante. Si no lo logró, ¿qué pasa? Necesitamos una capacitación aquí de alto nivel para que esta persona desarrolle más habilidades comunicativas. Dentro del remojo o dentro del la continua revisión de los programas, que pueden ser muy buenos, una cosa es el papel y otra cosa es la ejecución de ese papel. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y el papel puede estar muy bonito y puede decir muchas cosas bonitas, pero si a la hora de yo desarrollar una clase dentro de un centro educativo no estoy aplicando lo que realmente debo aplicar, como por ejemplo, lo que hablábamos de las zonas, no es lo mismo tener chicos en la zona central, con laboratorios, con audios actualizados, con materiales auténticos, con las opciones de intercambios culturales con otros países, a otros chicos que vengan, chicos que vayan. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los chicos de zonas urbanas y las zonas rurales? O sea, es un desequilibrio increíble. Ahora, ¿cómo seguimos nosotros? ¿Cómo se están siguiendo la capacidad de cada uno de estos chicos cuando salen? No se está midiendo, o sea, se están abandonando. Se aplica el programa, se hacen se aplican las leyes educativas y todo muy bonito, pero a la hora en que ese proceso se acabó, le decimos que Dios los acompañe, pero ¿qué pasó? No sabemos qué pasó con ellos. Entonces caen a la universidad, ahí los recibimos nosotros. Y entonces decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó durante todos esos años? Claro. Alguien me puede decir qué fue lo que pasó, pero es que no se le dio un seguimiento. Qué triste eso que estás mencionando, porque efectivamente son muchos años y son muchos recursos invertidos en eso con un resultado, demasiado, con un resultado paupérrimo. Y no solo lo que es esa educación formal MEP, sino también tenemos la otra que es con el INA. El INA tiene muchos recursos, Instituto Nacional de Aprendizaje, también imparte clases de inglés y con resultados también muy insatisfactorios en términos generales. Y aquí quería meterte otro tema que tiene que ver con la irrupción de la tecnología, o sea, con el acceso, la masificación del acceso de las personas a Internet y todo lo que el Internet, para bien y para mal, le brinde a las personas. Conozco muchos casos, inclusive casos muy cercanos. Mi esposa decidió en la época de pandemia estudiar portugués. Siempre tuvo las ganas de estudiar portugués. Contactaron a una docente certificada, que tenía muchos años de experiencia en pedagogía para dar el idioma del portugués, portugués brasileiro, diferente al portugués de Portugal. Y bueno, al final se matricularon, eran como 10, al final, luego de un año, terminaron 6 estudiantes. Y yo lo escuchaba porque era una vez a la semana, 2 horas. Y tenía que hacer presentaciones y estudiar y leer. Inclusive la computadora en nuestra casa, la computadora que utilizamos, está, porque parte de lo que les dicen es cambie el idioma de su teléfono celular. Exacto. Cambie el Waze, las direcciones de Waze son en portugués. Porque necesitas oír. Porque necesita estarlo escuchando. Vea películas en películas portuguesas. Tiene subtítulos en español si quiere, pero escuche. Póngalo también en subtítulos en portugués para que vaya viendo cómo se escriben las palabras, etcétera, etcétera. Entonces es meter a la persona en esa experiencia para que vaya adquiriendo el idioma. En un entorno. Pero nuevamente, bastante autodidacta, lo que pagaba ella eran, no sé, como 10,000 colones al mes, algo relativamente bajo para poder adquirir un idioma en estas condiciones. Y doy el otro ejemplo, que es mi suegra. 73 años, que uno dice que es analfabeta tecnológica, pero la necesidad la ha hecho a ella a través de su teléfono inteligente, conectado a internet. Se metió en Duolingo y en Duolingo está aprendiendo inglés, ella solita.
para comunicarse con sus nietos de 6 años, que son gringuitos. Entonces, ahí viene el tema de, uno, la disposición de la persona de aprender. Quiero aprender en un idioma. Tengo acceso a una herramienta, que es un teléfono inteligente, no necesariamente tiene que ser una tableta, una computadora, puede ser un teléfono, una conexión a internet, que se puede hacer en muchos lugares donde hay wifi gratuito, que me puedo conectar, y con eso, y con una buena guía, la persona puede por su lado aprender muchas cosas, dentro de ellas un idioma, como el inglés, que de todos los idiomas es de los idiomas más fáciles de aprender. Totalmente, después del portugués. Sí, portugués, es más, inclusive las construcciones gramaticales de portugués, yo estuve escuchándola, son más complicadas porque se parece mucho al español. El español es difícil. El inglés gramaticalmente es muy sencillo. Muy básico. Muy sencillo. Muy básico, tiene pocas formas. Sí, así es. Yo creo que eso le da a uno un ejemplo de que si no hay acceso al uso de tecnologías, si no hay motivación, si no hay estímulos, si no hay razón ni sentido, ¿se puede imaginar qué duro es para todos estos chicos aprender un segundo idioma? Sí, no. Claro. Ahora, ¿y quiénes estamos a cargo de eso? Nosotros, los docentes. Sí. Nosotros somos los que tenemos que motivar toda esa energía, porque vea a su suegra, divina, y vea a su esposa aprendiendo idiomas. Ahora, para nadie es un secreto el resultado, ¿verdad? El resultado que hubo después de la pandemia, el apagón educativo vino a reflejarnos a nosotros todas las debilidades del sistema educativo. Y además de eso, los desniveles, la falta de igualdad en todas las áreas de Costa Rica. Chicos que no podían estudiar porque no tenían internet, no tenían un iPhone, no tenían una computadora, no tenían ni siquiera un celular para por lo menos conectarse. Recibir por WhatsApp ahí la tarea, sí, nada. Entonces, todo esto, creo yo, que son los factores que en lugar de decir, bueno, ya sabemos cuál es el problema, porque el problema está identificado totalmente, o sea, ya para nadie es secreto cuál es el problema. Debemos movernos a dar las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, yo creo que primero que todo tenemos que, hablemos del MEP, que tiene tanto estudiante. El MEP debería empezar a promover capacitaciones de alto nivel para todo el personal docente en inglés. Necesitamos que estos docentes vivan, ¿por qué no? Hagan intercambios internacionales, por lo menos un mes, 2 meses, 3 meses en universidades en Nueva York, en Georgia, en Inglaterra, pero que hagan estos intercambios porque eso va a dar un estímulo, va a dar una motivación real de lo que ellos necesitan aprender y eso va a motivar para que vengan a motivar. Esa es una. Sí. Otra, yo creo que solo aplicar los programas no es suficiente. Tenemos que estarle dando seguimiento continuo. Los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto ciclo deben estar siendo evaluados continuamente, exactamente igual que el docente. O sea, tenemos que estar promoviendo esa updating todo el tiempo. O sea, yo tengo que estarme actualizando. No importa cuántos años tenga yo de trabajar en una institución, yo tengo que estar aprendiendo cosas nuevas. A mí me costó mucho la tecnología. Y hoy sé demasiado de tecnología, pero no fue porque quise aprenderlo, por una necesidad. Porque no era posible que yo llegara a pedirle ayuda a mis estudiantes, que me hicieran una conexión, que me explicaran. No, yo tengo que aprenderlo. Entonces, esa necesidad me llevó a mí a prepararme, a hacer multitask, saber utilizar, hablar en mi idioma, usar tecnologías. Tanto yo aprenda y tanto yo alimente ese conocimiento en diferentes áreas, yo voy a ayudar a mis estudiantes. Y es que ahora también, Anaís, la tecnología y el acceso a la tecnología le permite, empieza a transformar el rol del docente, porque el rol del docente entonces es casi de ser un guía y un mentor y un motivador. Es decirle a dónde está el conocimiento, vaya, búsquelo, porque pueden haber clases magistrales extraordinarias. Usted se mete inclusive hasta en TikTok. Hasta en TikTok. Usted puede llegar y decir, bueno, quiero aprender inglés. Y entonces se mete en TikTok y entonces le salen videitos cortos
de cómo decir buenos días, como esto y bueno, otro, son lecciones básicas. Totalmente. Y luego dice, no, me voy a meter en YouTube y voy a tener ahí un montón de lecciones, un curso entero de inglés y lo voy a llevar a mi ritmo. Y entonces voy y repite todo, que es un poquito lo del Duolingo de mi suegra. Exacto. No pasa al siguiente nivel, a no ser que pronuncie adecuadamente ciertas palabras. Si no la pronuncia adecuadamente, no pasa de Sí, nivel. el mismo programa le está dando. Es como la inteligencia artificial. Lo lleva de la mano, lo lleva de la mano. Totalmente. Entonces, la tecnología le está permitiendo a la gente ir también a su ritmo. Y ahí es el rol del docente. Exacto. El rol del docente es, mire, no llevarlos todos al mismo nivel, porque hay unos que aprenden mucho más rápido, otros van mucho más lentos. Entonces, es tener la habilidad de irlos motivando. Usted corra, usted vaya, camine, esto y lo otro. Y ayudar a los que van detrás. Y los otros ahí, llevarlos más de la mano a estos que se lo van quedando retrasados, pero sí motivar a los otros a que sigan y desarrollen todo su potencial, porque hay personas que también tienen unas habilidades, tienen un oído especial, unas habilidades especiales para los idiomas. Hay algunos que se nos complica más la cosa. Yo tengo el privilegio de haberme graduado en colegio alemán, ahí más o menos sabíamos inglés, en algún momento nos daban francés, y era tal enredo que el colegio decidió eliminar el francés. Nos daba de todo y al final no aprendíamos nada. Entonces el compartimentalizar, el meter en una gaveta un idioma, sacarlo y hablar en ese idioma, y luego guardarlo y abrir otra gaveta y hablar en otro idioma, eso no es cualquiera el que lo hace. Hay personas que tienen esas habilidades, potenciémoslas, claro, identifiquémoslas y potenciemos a esas personas. Se les abre un mundo de oportunidades, es una carrera. Esa es otra de las estrategias que debemos cambiar. El estudiante debe aprender que el aprender un segundo idioma, el aprender inglés hoy no es un lujo, es una necesidad. Es una herramienta que va de la mano con las tecnologías. Sí. Hoy, quien no tiene idiomas y no tiene tecnología, va a tener problemas de insertarse en el mercado laboral y desarrollarse. Exacto, el mercado laboral está exigiéndolo. No es si quieren, no es un plus, no es un lujo, no, le exijo que usted tiene que dominar esto. ¿Para qué? Para que se pueda colocar en el mercado. ¿Por qué? Porque hoy todo es global, hoy no existen las fronteras. La tecnología nos vino a decir que las fronteras están todas conectadas con un canal abierto 24 horas al día. Entonces, yo creo que si pudiéramos lograr hacer estos cambios y que también el docente como profesional a cargo de una lección, de un proceso de enseñanza, adquiera y vea el valor y la importancia que tiene la superación día a día de él mismo, de ella misma, yo creo que vamos a hacer muchos cambios. Claro. Pero si nos mantenemos en una zona de confort, donde decimos, voy por el salario y se acabó. Ya estudié, ya me gradué, el resto no tengo que hacer más. O sea, estamos afectando, estamos deteniendo a estos jóvenes, a estas jóvenes que vienen con hambre de incluirse ahí en ese grupo de futuros profesionales. Ahora, esto también tiene que ver mucho con la forma en que ellos están aprendiendo hoy, que es otra. No es la misma generación suya, ni la misma generación mía, ni la misma generación de mis hijos. O sea, es otra forma de aprendizaje. Y si nosotros como docentes no estamos preparados profesionalmente para utilizar todo este montón de herramientas que tenemos hoy, incluyendo inteligencia artificial, que viene entrando con una fuerza increíble y nos va a revolcar. Así es. Porque nos tiene así, con los ojos pelados, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros no nos actualizamos, nos vamos a quedar rezagados y nos vamos a llevar rezagados a todos estos muchachos y muchachas. Muchísimas gracias, Anaís, por compartir con nuestra audiencia esta vivencia tuya como experta en el tema de la enseñanza del inglés, y esperando que a ustedes les haya servido mucho esta entrevista, esta conversación con Anaís Quiroz, y ojalá que esto también le llegue a las autoridades del Ministerio de Educación Pública para ver si sacudimos un poco ese ministerio, y a ustedes allá en sus hogares, motiven a sus hijos, a todos los miembros de su familia, a ver de qué forma logran aprender el inglés, porque ya no es un lujo, es una necesidad para todos en nuestro país, y esperando, anhelando que en un futuro muy cercano podamos decir que efectivamente nuestro país es totalmente bilingüe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Otto.